nuestra prédica va a ser: Dios dice a su pueblo que marche. Dios le dice a su pueblo que marche. Creo que esta es la palabra que el Espíritu Santo me está mandando a compartir con ustedes en este día. Dios le dice a su pueblo que marche. Vamos al libro de Éxodos, capítulo 14, versículo 15 al 18. Esta mañana estamos usando la versión Reina Valera 1960 de la Biblia. Hay domingos que uso la nueva versión internacional, hay otros domingos que yo uso la versión Reina Valera, y hay otras versiones que hay veces yo incorporo en la prédica, porque trato de traerles la versión que creo que más claro comunica el mensaje a nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a la Biblia. Dice que Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios te dice en esta mañana que marches. Y tú alza tu vara y extiende tus manos sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Qué interesante está ese versículo, pero eso es otro tema para otra prédica. Pero esto claramente nos dice que muchas veces Dios permite que ciertas situaciones vengan a tu vida. Dios permite que ciertos enemigos se levanten. ¿Para qué? Para Él poderse glorificar en tu vida. Y dice: yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. Aquí vemos un momento muy difícil para el pueblo de Israel, donde ya han salido de Egipto y llegan a un punto donde no hay salida, donde no hay escape. Tienen el mar rojo por delante y tienen al faraón y el ejército del faraón por detrás, persiguiéndolos para matarlos. Ahora, la pregunta que te hago yo esta mañana: ¿cuál es el mar rojo que tú tienes en tu vida ahora? Todos tenemos un mar rojo. ¿Podemos decir eso? Amén. Todos tenemos una situación difícil. Todos pasamos por situaciones en la vida donde no vemos salida, donde no vemos cambios, donde no vemos de qué manera poder avanzar en el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero el mensaje que Dios nos dice esta mañana es que a pesar que tengas un mar rojo, nunca permitas que el mar rojo te estanque. Nunca permitas que tu problema te estanque. Nunca permitas que lo que la gente te haya hecho te estanque. Dios le dijo a su pueblo: marchen. Marchen, le dijo a su pueblo. Y esta palabra marchen habla de salida. Esta palabra marchen habla de que tienen que seguir adelante. No se pueden quedar aquí, no se pueden estancar, no se pueden dejar vencer por el mar rojo. La palabra de Dios es: en medio de tu mar rojo, Dios te dice que marches, que sigas hacia adelante y no te detengas. Cuando Dios les da esta orden a Moisés, están en una situación bien difícil. No hay salida para ellos. El ejército de Faraón está por detrás y el mar rojo está por delante. Pero el pueblo estaba estancado. Estaba estancado ante una aparente dificultad impasable. Dios no quiere que te estanques. No. El estancamiento es malo. El estancamiento trae muchas desventajas a nuestra vida. El estancamiento es tóxico. ¿Sabes por qué el mar muerto es mar muerto y no hay vida en el mar muerto?
porque las aguas están estancadas. Hay entrada de agua en el Mar Muerto, pero no hay salida. Y entonces las aguas se quedan estancadas y terminan evaporándose. Y hay una gran concentración de sal en el Mar Muerto. Y esas aguas son tóxicas. Entonces el estancamiento es tóxico, es dañino para la vida del cristiano. Debemos marchar hacia adelante para cumplir el propósito de Dios hoy. Para cumplir el propósito de Dios hoy. Israel vivía con temor del futuro. Igual que hay tantas personas que le tienen miedo al futuro, incluyendo cristianos. Este es un año de elecciones en los Estados Unidos, donde no se sabe lo que va a pasar. No se sabe. Y hay muchas personas, incluyendo cristianos, que están teniendo temor del futuro, de lo que va a pasar el futuro. Israel vivía con temor al futuro. Ante la situación, dice la Biblia, que ellos temieron de gran manera. ¿Por qué? Porque Israel seguía todavía viviendo con la mentalidad del pasado. Éxodo capítulo 14, versículo 11 al 12, dice que dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Para qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hemos hablado en Egipto, diciendo déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hay muchos cristianos que todavía siguen con la mentalidad de esclavos, que siguen con la mentalidad del pasado. Hay muchos cristianos que también piensan hoy en día: mejor me hubiera quedado en el mundo haciendo lo que yo quería antes de servir a Dios, crucificar la carne y pasar por los obstáculos que se me presentan para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Esa mentalidad nos mantiene estancados. Tú no permitas que el temor te estanque. Marcha hacia adelante. Quizás este año pasado ha sido un año duro para ti. Quizás en este año tuviste que dejar tu país para venir a los Estados Unidos. Quizás en este año perdiste personas queridas en tu vida. Quizás en este año Dios te ha movido de trabajo o Dios te ha movido de lugar. En este año Dios ha traído cambios que no son fáciles. Pero en medio de tu mar rojo, Dios te dice: no te estanques y sigue hacia adelante con mi propósito hoy. Creo que Dios nos está diciendo hoy: sigue adelante. Sigue adelante donde yo te he puesto. Pero pastora, que este trabajo tengo muchos problemas. Dios te dice: sigue adelante en ese trabajo. Pero pastora, que estoy teniendo problemas en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio. Dios te dice: sigue adelante con esa familia y ese matrimonio. Quizás tú me dices: pero Dios me ha cambiado de iglesia y la verdad que este cambio no es fácil. Creo que Dios nos está diciendo: si Dios te trajo a esta iglesia, únete a la visión de esta iglesia y sigue adelante conmigo en el nombre de Jesús. Moisés oró y Dios le habló. Moisés le dijo en el lugar donde tenía que estar. Le dijo: párate delante del mar rojo. Tú no puedes huir de tu problema. Aquí los cobardes Dios no los bendice. La solución no es huir del problema. La solución no es huir e ignorar el mar rojo. No. Dios le dijo a Moisés que se parara delante del mar rojo, que creyera lo que Dios decía y extendiera su vara, y a medida que Moisés obedecía lo que Dios decía, el poder de Dios dividió el mar rojo.
Cuando Moisés obedeció lo que Dios dijo, el mar se dividió. Y de igual manera hoy Dios nos está hablando. De igual manera yo creo que como pastora de esta congregación Dios me está hablando. Dios ha puesto una visión dentro de mí. Y hay un mar rojo delante de nosotros. Para empezar, es casi imposible hoy en día encontrar un local para una iglesia porque la renta y los bienes raíces en esta área de la Florida están imposibles. Estamos viviendo en un área donde por un apartamento de 2 cuartos te piden casi $3,000. Estamos viviendo en una área donde por cualquier local para una iglesia yo no encuentro nada que baje de $7,000 a $8,000 mensuales. ¿Qué te digo? Tenemos un mar rojo por delante, pero Dios ha puesto una visión dentro de mí. Dios ha traído una palabra. Dios me ha dado instrucciones y yo quiero marchar. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero avanzar con lo que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que de igual manera Dios va a dividir el mar rojo. Dios va a dividir el mar rojo en tu vida. Dios va a dividir el mar rojo en tu familia. Dios va a dividir el mar rojo en tu iglesia. Ahora debemos marchar hacia adelante con un lenguaje de fe. Con un lenguaje de fe. Este año, pídele a Dios que te ayude a hablar de una manera diferente. Yo le estoy pidiendo eso. Ayúdame a hablar de una manera diferente. Dejemos la queja. Dejemos el chisme. Dejemos la crítica y la murmuración. Porque nuestra lengua nos estanca. La lengua te puede dejar en el mar rojo. Si tú quieres avanzar y que Dios divida tu mar rojo, pídele al Espíritu Santo que te ayude este año, en el 2024, a hablar de una manera diferente. Hablar fe y hablar victoria. Israel siguió la marcha. Dios dividió el mar rojo de una manera sobrenatural. Ellos cruzaron el mar rojo. Y de una manera sobrenatural, mira si esto no es de Dios, que Dios supo cuando el último israelita atravesó. Cuando el último, ya eran 1,000,000 y pico de ellos. Y como Dios cuida de su pueblo, como Dios te conoce y cuida de ti, Dios supo cuando el último israelita había cruzado. Y entonces le dio la orden al mar para que se volviera a cerrar y se tragó a todos los egipcios. Y ellos cruzaron el mar rojo. Vieron el poder, vieron la obra extraordinaria que Dios hizo a su favor. Pero a los 3 días, mira lo que pasó. En Éxodo capítulo 15, versículos 22 y 23. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y entonces el pueblo que murmuró, al igual que tú y yo murmuramos muchas veces cuando se nos presenta una dificultad. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Esta experiencia pudo haber sido una de fe, pudo haber sido una experiencia de victoria, de conocer a Dios aún más. Cuando se presenta esta dificultad, en vez de haber dicho: bueno, ya nosotros vimos lo que Dios hizo, ya nosotros vimos cómo de una manera milagrosa dividió las aguas del mar rojo hasta que el último de nosotros pasó. Entonces, si Dios hizo eso 3 días atrás, esta agua va a hacer algo con esta agua y la va a convertir para que la podamos beber. Pero en vez, la experiencia
experiencia fue amarga para ellos. La experiencia fue una de queja, una de murmuración, una de rebelión, porque se rebelaron contra el líder y hablaron de él, como pasa hoy en día en la mayoría de las iglesias. Cuando algo no va mal, cuando algo no va como esperamos, cuando pasamos por una dificultad, lo primero que hacemos es criticar al pastor o a la pastora. No hablamos fe, no hablamos victoria en medio de las pruebas de nuestra vida. Pero vamos a orar, que este año tú y yo vamos a ser diferentes. Que venga lo que venga, aunque venga el mar rojo, aunque vengan las aguas amargas, vamos a declarar la palabra de Dios. Vamos a hablar fe, vamos a hablar victoria y vamos a dejar la queja, vamos a dejar el chisme, vamos a dejar la crítica, vamos a dejar las palabras negativas fuera del nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que nuestra manera de hablar produce muerte o vida. Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida, ¿dónde están? ¿Qué te dije? ¿Dónde está la muerte y la vida? Mira esto, qué tremendo. Están en poder de la lengua. Subraya eso en la Biblia y memorízate esta escritura. Tienes que memorizarte esta escritura. La manera que tú hablas o produce vida o produce muerte. Con nuestras palabras expresamos fe. Con nuestras palabras expresamos maldición. Con nuestras palabras expresamos sanidad y victoria y avance. Pero con nuestras palabras también podemos expresar derrota. Podemos expresar muerte y condenación. Algunas personas matan a su familia con sus palabras. Le echan la culpa al diablo. No fue el diablo el que mató a la familia de ellos. Fueron sus palabras. Algunas personas matan sus matrimonios con sus palabras. Entiende que aunque te perdonen, la Biblia nos enseña que las palabras que decimos tienen poder. Aunque tú vayas a tu esposo o a tu esposa y le pidas perdón, aunque te perdonen, esas palabras sembraron muerte, dolor y ofensa en ellos. Y ahora se va a necesitar tiempo, se va a necesitar oración, se va a necesitar paciencia para que el Espíritu Santo rompa lo que tú sembraste en ellos. Con tus palabras puedes romper a tu esposo. Con tus palabras tú puedes romper a tu esposa. El amor es como una rosa. Yo siempre le digo esto a las parejas. El amor es como una rosa. Hay que cuidarlo. Hay que echarle agua. Hay que echarle abono. Y hay que limpiar el terreno de piedras y de espinos. Porque si no, esa rosa se muere. El amor es igual en el matrimonio. Para que el amor se mantenga vivo, hay que sembrar amor en el matrimonio. Hay que sembrar oración. Hay que sembrar palabras de vida, palabras de perdón, palabras de ánimo, palabras de misericordia en el corazón de tu cónyuge. ¿Cuántos cristianos matan a los pastores con sus palabras? ¿Cuántos cristianos matan la iglesia con sus palabras? Yo personalmente conozco pastores que dejaron el ministerio porque no pudieron aguantar la herida que se le abrió en el corazón a través de las palabras del pueblo. Entendamos algo. Tenemos que controlar la lengua. Tú tienes que controlar tu lengua. Si tú no controlas tu lengua en tu familia, tú vas a traer muerte a tu hogar. Si tú no controlas la manera que tú le hablas a tu cónyuge, tú vas a traer muerte en tu matrimonio. En este año, Señor, cambia la manera que yo hablo.
ante tu mar rojo, ten en tus labios palabra de fe. Ten en tus labios palabra de victoria, palabra de esperanza. Creo que Dios nos está diciendo en esta hora: cambia tu manera de hablar. Cambia tu manera de hablar en el hogar. Cambia tu manera de hablar en la iglesia. Cambia tu manera de hablar en el trabajo. Habla fe. Habla victoria. Habla mi palabra. Porque la Biblia dice que cuando tú estás delante de una montaña, tú le hablas y ella se mueve. Ahora, si tú estás hablando como habla el diablo, esa montaña no se va a mover. Lo que va a hacer es que va a crecer más. Así que vayamos hacia adelante con las grandes cosas que Dios hará en nuestras vidas, en nuestra comunidad este año. Pero para seguir adelante con la visión que Dios nos da, es importante que cambiemos nuestra manera de hablar. Importante hablar fe y victoria. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice, esta es una de mis escrituras favoritas. Subrayala, ponla ahí en un papelito o algo en tu nevera o algo. A mí me encanta esta escritura. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien se lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Los cristianos no bebemos alcohol. Los cristianos no toman vino ni cerveza ni nada de eso. Los cristianos en vez tomamos del Espíritu Santo. Los cristianos nos llenamos del Espíritu Santo. Mientras la gente actúa como unos tontos porque están borrachos. ¿Tú te has dado cuenta cuán tontos actúan los borrachos? Ridículos. Tú no, ni yo tampoco. Tú y yo vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Tú y yo vamos a hablar de una manera diferente. Porque mira, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, Él cambia tu lenguaje. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Llena del Espíritu Santo, llénate, que el Espíritu Santo va a cambiar la manera que tú hablas. Si tú estás viendo mucha muerte alrededor tuyo, eso es señal de que lo que tú estás hablando está trayendo muerte y no vida. Entonces este año dile: lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Lléname y cambia mi manera de hablar. Ayúdame a ser un hombre, a ser una mujer que delante de mi mar rojo yo hable palabra de fe, palabra de vida, palabra de victoria y palabra de esperanza. Habla fe en tu hogar. Habla fe en tu hogar. Ponte a adorar a Jesús en tu hogar. Cuando tu esposo te empiece a pelear, ponte a cantar. Cuando tu esposo te empiece a pelear, ponte a cantar. Cuando tus hijos te saquen de quicio, ponte a cantar, ponte a adorar, ponte a alabar. En la iglesia, hablemos fe los unos a los otros. Mira, este mundo es duro. Estamos viviendo momentos difíciles. Y según la Biblia, en el mundo esto no se pone bien, se pone peor. Pero la iglesia se pone mejor. La iglesia entra en avivamiento. La iglesia entra en bendición y en prosperidad. Pero digo yo, bastantes problemas y bastantes malos ratos tenemos nosotros en el mundo para venir a la iglesia y también estando criticándonos y hablando mal los unos a los otros. Eso le zumba el mango. La iglesia es donde venimos a buscar fe. La iglesia es donde venimos a recibir la palabra de Dios. La iglesia es donde venimos a experimentar el amor sobrenatural de Dios, no solo en nosotros, pero también a través de nosotros. Por eso, cuando vengamos a la iglesia, siembra vida en el corazón de otros con tu palabra. Hablemosnos fe los unos a los otros. Sembremos vida, sembremos fe, sembremos esperanza en el corazón de uno de nosotros y avancemos hacia adelante a poseer todo lo que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Y por último,
marchar hacia adelante confiando en el líder que Dios nos trae y no permitiendo que los errores de otros nos estanquen. Tú nunca permitas que el error de otra persona te estanque. Nunca permitas que el error de tus padres te estanque. No lo permitas. Tú nunca permitas que el error de un pastor te estanque. Éxodo capítulo 14, versículo 15 al 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Llega un momento donde tú tienes que dejar de orar tanto y hacer más. ¿Entendemos eso? La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo para todo debajo del sol. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para ayunar, pero hay un tiempo que tenemos que levantarnos y marchar hacia adelante. Hay muchos cristianos que delante del Mar Rojo se quedan sentados y lo único que hacen es orar, 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 orar y no hacen nada. Pero eso fue muerta. Eso es una fe muerta. Y la fe muerta no mueve montañas. Pero si tú oras y haces lo que Dios te dice en oración, ahí el Mar Rojo se divide. ¿Por qué clamas a mí? ¿Tú sabes lo que le está diciendo Dios a Moisés ahí? ¿Para qué tú sigues orando? Ya has orado lo suficiente. Ahora levántate y haz lo que te digo. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Llega un día donde tú tienes que dejar la bobería, y perdona que te hable así, pero te hablo como una mamá espiritual. Llega un día que tú tienes que dejar la bobería y la queja. Ay, que ayer me hicieron esto. Ay, que mi marido me hizo esto. Ay, que mi mujer me hizo esto. Dios te dice: para allá la bobería y levántate y echa adelante de la mano con Dios. Así obra Dios. Así obra Dios. Llega un día en que Dios te va a decir: ya, no me ores más. No me ores más. Ya me pediste el trabajo, ahora sal y búscalo. No me ores más. Ya me pediste por tu matrimonio. Ahora aprende a amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Ya me has orado mucho por tu matrimonio. Ahora aprende a ser la mujer de Dios que yo necesito que seas en tu familia. Ya vienes orando por tu trabajo. Ahora ya deja de orar y ponte a trabajar con dedicación, excelencia y responsabilidad y ser el mejor empleado y empleada que tenga esa empresa para que venga mi prosperidad. Así obra Dios. Y Dios trae líderes a nuestras vidas. Fíjate que Dios dividió el mar a través del líder. Cuando el líder hizo lo que Dios habló y el pueblo obedeció y siguió al líder, el Mar Rojo se dividió. Igualmente Dios trae líderes a tu vida, personas, y a través de ellos o de ellas Dios te lleva hacia adelante a tu tierra prometida. Hay muchos de nosotros que desafortunadamente hemos tenido experiencias dolorosas con líderes en las iglesias. Conozco varios de ustedes que han pasado por eso, que han visto un mal testimonio de un líder, de un pastor, de una pastora. Pero yo quiero decirte, tú no puedes permitir que el error de otra persona te estanque. Pero qué tontería es esa de muchos cristianos. Pastora, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los pastores son unos hipócritas. Pastora, yo no voy a la iglesia porque en tal iglesia yo estuve ahí, serví ahí y terminaron engañándome y tratándome mal. Ah, y entonces te vas a quedar estancado delante del Mar Rojo simplemente por los errores de otros. Pero eso es una tontería, porque los errores de otros no son lo que te estanca. Lo que te estanca es tu mentalidad de esclavo y de esclava. Por eso tenemos que dejar el pasado atrás. No podemos dejar que los errores de otros nos estanquen ni nos detengan.
No podemos permitir. Tú no puedes permitir que el error de tu familia te estanque. Escúchame bien. Tú no puedes permitir que lo que te hicieron tus padres te estanque. Tú no puedes permitir que lo que te hizo tu amigo o tu amiga te estanque. No. Y sobre todo, tú no puedes llevar tu dolor y tu desconfianza a donde Dios te está llevando. Hay gente que no han permitido que Dios sane sus corazones. Y entonces llevan ese dolor y llevan esa desconfianza a donde quiera que van. Y hacen que otros injustamente paguen por lo que le hicieron a ellos. No. Si Dios nos trajo a esta iglesia, y me estoy hablando yo misma, yo no puedo venir aquí con desconfianza y temor y duda. Yo tengo que dejar mi pasado atrás. Quizás alguien te falló, quizás alguien te dio testimonio, pero no podemos permitir que los errores de otros nos estanquen. Moisés dio la orden y el pueblo lo siguió. ¿Moisés era un líder perfecto? No. Moisés cometió muchísimos errores. Era un hombre bien difícil, con un carácter bien difícil. Pero ¿saben qué? Dios siempre trata con los líderes. Y Dios siempre corrige a sus líderes. Moisés había cometido grandes errores. Por ejemplo, Moisés abandonó a su familia. ¿Cómo es eso, pastora? Vamos a Éxodo 18. Moisés abandonó a su familia por el ministerio. Tú nunca puedes abandonar a tu familia por el ministerio. ¿Cómo tú vas a llevar el evangelio a otros cuando tú no te ocupas de tu hogar? Eso no trabaja así. Eso no trabaja así. El evangelio primero empieza por casa. Porque tú no le puedes dar a otro lo que tú no tienes. Y Moisés abandonó su familia por el ministerio. Vamos a leerlo. Aconteció, Éxodo capítulo 18, versículo 1 al 4. No creo que esa es la escritura correcta. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Sefora, la mujer de Moisés. ¿Quién era el esposo de Sefora? ¿Quién era? ¿Y qué hace Jetro tomando a la mujer de Moisés? ¿Por qué? Porque Moisés la abandonó por el ministerio. Grave error. Grave error. Tú nunca puedes abandonar a tu esposa por el ministerio. Es más, yo no puedo poner a nadie en liderazgo en la iglesia que tiene a su hogar roto y abandonado. Imposible. Porque Dios es un Dios de orden. Y tú no puedes llevarle la palabra de Dios a otro y decirle que en Cristo hay salvación, sanidad y vida eterna cuando el diablo está metido en tu hogar. Primero tenemos que arreglar la basura en nuestras vidas. Primero tenemos que arreglar el hogar, el matrimonio, la familia, la finanza, para entonces poder ser padres y madres espirituales que le lleven el evangelio a un mundo perdido. Y Moisés había dejado a la mujer. Dice que ahí fue Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. O sea, ¿quién se ocupaba de la mujer y de los hijos de Moisés? No era Moisés, era el suegro. Fuera del orden de Dios. Aquí vemos un ejemplo de la misericordia de Dios. Moisés fue un líder extraordinario que Dios usó de una manera poderosa para liberar a su pueblo de Egipto. Pero era un líder imperfecto. Era un líder que cometió errores, al igual que tú y yo. Pero sin embargo, cuando Moisés le dijo al pueblo, avancen, el pueblo siguió. ¿Por qué? Porque Dios honra la obediencia, porque Dios honra el sometimiento, porque nunca vas a encontrar líderes perfectos ni iglesia perfecta en esta vida. Ahora lo que tenemos que entender es que Dios trata con los líderes. Que Dios, mira, tenemos que orar por misericordia de estos pastores que han caído en apostasía.
de estos pastores que están usando el evangelio para hacerse ellos ricos. Tenemos que orar por ellos, porque ¿sabes qué? Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, y a Dios nadie lo manipula ni lo controla. Y más tarde o más temprano el trato y el juicio de Dios viene sobre aquellos líderes que deshonran la palabra de Dios. Y el uno se llamaba Gersón porque dijo: forastero he sido en la tierra ajena, los hijos de Moisés. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. ¿Qué estamos viendo aquí? Moisés cometió un grave error. ¿Cuál fue el error de Moisés? Que puso el ministerio sobre la familia. Abandonó su hogar, abandonó sus hijos, su mujer, por el ministerio. Y Dios trató con él. Número 2. Moisés era el tipo de líder que se creía un Superman. Él se creía que él lo podía hacer todo y no levantó ni delegó responsabilidades en nadie. Grave error. Pero nuevamente Dios le mandó su suegro. Y su suegro le habló en Éxodo capítulo 18, versículo 14. Dice que el suegro de Moisés, viendo todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Este era un líder inseguro. Este era un líder que no levantó a otros líderes, que no delegó carga del ministerio en otros líderes. ¿Por qué? Porque se creía un Superman. Grave error. Y entonces el suegro en el versículo 17 le dijo a Moisés: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con esto que le estoy mostrando? Que Moisés era un líder que cometió errores. Pero el pueblo de Israel no permitió que los errores de Moisés los paralizara. Cuando Dios habló la palabra y el líder la comunicó, ellos obedecieron, marcharon hacia adelante y Dios dividió las aguas del Mar Rojo. Cuando tú lees la historia, y te exhorto a que leas el libro de Éxodo, te vas a dar cuenta cómo Dios trató con Moisés y cómo Dios lo corrigió. En una ocasión, Moisés hasta dijo: ojalá que todo el pueblo de Jehová fuera profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Mira cómo Dios cambió el corazón de este líder. Un líder que no quería delegar carga del ministerio. A la larga ahora está diciendo: ojalá que todo el mundo tuviera el talento, la habilidad y la unción para poder hacer el ministerio. Ojalá y yo me gozaría con eso. ¿Quién cambió su corazón? Dios. Por eso tenemos que tener misericordia con los líderes, con los pastores. Ninguno de nosotros somos perfectos. Yo cometo errores todos los días. Y en este tiempo, desde que planteé la iglesia, he cometido 20,000 errores. Pero Dios me habla, Dios trata conmigo y yo trato de aprender de ellos. Pero tú no puedes dejar que el error de otras personas te estanque. La palabra de Dios para nosotros es, y con esto termino hoy: marcha adelante. Marcha adelante. No dejes que tu mar rojo te detenga. ¿Cuál es el mar rojo que tú tienes por delante? ¿Qué es esa situación a la cual tú no ves salida? Te sientes que estás como acorralado o acorralada. La palabra de Dios es: mira tu mar rojo de frente y sigue hacia adelante. No dejes que tu mar rojo te detenga. Sigue adelante con el propósito que Dios tiene para tu vida. Yo les exhorto a que obedezcamos lo que Dios nos habla hoy. Cambiemos nuestra manera de hablar. Muchas gracias a todas las personas que vieron este video. Gracias por conectarse y oramos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. También les invitamos a unirse a nuestro servicio presencial todos los domingos
a las 12:45 de la tarde en el 18505 del Northwest y la 75 Place, Unidad 108, Miami, Florida. También les invitamos a unirse a nuestros servicios virtuales los martes a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Por las redes sociales tenemos noche de discipulado, de enseñanza de la palabra de Dios. Y los miércoles a partir de las 8:30 de la noche tenemos servicio de oración virtual. También tenemos servicio de oración presencial todos los jueves a las 7:30 de la noche. Están todos invitados a venir a unirse por la oración y también estaremos orando por las necesidades que tengan presentes. Nuevamente, nuestra iglesia está en el 18505 del Northwest, la 75 Place, Unidad 108, en Miami, Florida.